Vamos a otras noticias. El gobierno presentó el día viernes pasado el veto a la ley de usurpaciones, con lo que busca eliminar la legítima defensa privilegiada de la normativa y regular la proporcionalidad de las penas. Vamos a analizar esta situación. Vamos a tomar contacto con la senadora independiente Carmen Gloria Aravena. Muchísimas gracias, senadora, por estar con nosotros y bienvenida. Muchas gracias, Carla, por este espacio para poder comentarles un poco esta noticia que tuvimos a última hora el día viernes. Sí, de la que hay distintas interpretaciones, porque en el fondo he escuchado a personeros de gobierno que dicen que no le han sacado la pena de cárcel a las usurpaciones, que era básicamente lo que se buscaba con un proyecto que se discutió ampliamente en el Congreso y que en realidad va a ser resorte del juez el mínimo, cuando el máximo sí son penas de cárcel para las usurpaciones violentas. Pero aquí lo que están en conflicto, digamos, es qué pasa en el caso de usurpaciones no violentas y lo que dice el veto en ocupaciones o usurpaciones transitorias. ¿Cómo lee usted? ¿O es interpretable o para usted está claro? Para mí está claro. Primero decir que esto es muy complejo desde el punto de vista de mi sector político, porque la verdad es que este es un tema que nosotros estamos defendiendo ya hace 3 años. Yo soy una de las autoras del proyecto y yo quiero partir diciendo que la legítima defensa privilegiada, ese, en mi opinión, fue como el pretexto inicial para poder cambiar justamente las penas que nosotros estábamos implementando para la usurpación violenta y la no violenta, en el sentido de que hoy día se plantea, además el gobierno no lo ha dicho, pero que se elimina la fuerza en las cosas como una usurpación violenta, de tal manera que evidentemente lo que ocurre, Carla, en el sur al menos, voy a explicar lo que ocurre en el sur, un campo que se toma, que tiene, no sé, 200 hectáreas, 300 hectáreas, que no tiene cuidadores o que si tiene, digamos, no van a poder enfrentarse a un grupo de personas, evidentemente es no violenta. Las personas se instalan, llevan niños, señoras, se instalan, arman ahí su estructura y por lo tanto es no violenta. Y lo que queda es que efectivamente ellos plantean una multa de 6 a 10 UTM y en caso de que el juez determine, podría ser una pena de 61 a 540 días de prisión. Nosotros lo que planteamos es que la usurpación siempre es violenta, porque evidentemente cuando se le avisa al propietario ya hay muy poco que hacer frente a una situación en los campos. Pero respecto de la ciudad, hay algunos datos que se ha planteado por algunos expertos que plantean que alrededor del 21% de los terrenos hoy día que están tomados en Chile con personas viviendo ahí están vinculados a carteles, al narco, y hoy día se venden entre 5 y 7 millones, venden entre comillas, porque en estricto rigor no es que los vendan porque no hay propiedad. Claro. Pero eso no es un tema menor, porque en el fondo es un modelo que hoy día les permite, según lo que se estima, alrededor de un ingreso de 50 millones de dólares. Lo mismo ocurre en los campos nuestros. En los campos nuestros no es lo importante la tierra, porque evidentemente ellos muchos no cultivan, pero lo que hay sobre la tierra, que normalmente es bosque, es millonario. Y lo que hacen las personas que usurpan es entrar a un negocio en donde en pocos meses se saca todo lo que hay en el predio y se vende, y por lo tanto, y estos procesos judiciales implican además que hay que tener recursos para contratar un abogado y esperar años las tramitaciones, que eso lo sabemos. Entonces, lo que pretendía el proyecto era que la flagrancia permanente hiciera, y eso se mantiene, que evidentemente los carabineros y la fiscalía tengan mejores herramientas para poder sacar las personas inmediatamente, y que exista una pena que haga que la persona tenga mayor inhibición al intentar cometer un delito. Entonces, la señal que está dando el gobierno, en mi opinión y en la opinión del sector, digamos, de oposición, es que este no es un gallito entre la izquierda y la derecha, sino más bien una señal que está dando el país y el gobierno que hoy día está a cargo del país respecto de cuánto se respeta la propiedad privada. Hoy día países como España, Portugal, Francia, muchos de Latinoamérica, son penas de cárcel los que implican usurpar un terreno o una vivienda, y hoy día Chile, teniendo la oportunidad de hacer una ley más moderna y más actual a los tiempos, en donde lamentablemente el crimen organizado se ha tomado hasta los negocios inmobiliarios como este, en donde venden propiedades que no son de ella, y en el caso nuestro en el sur se está extrayendo bosques, y ustedes han visto que esto es el que financia el terrorismo que hace que hoy día se hayan quemado otra iglesia en la zona de la 8ª región, porque es una manera rápida de hacer dinero. Entonces, esto, como te digo, es delicado. Ya, ¿y usted qué atribuye que el gobierno finalmente se juegue por dejar esta figura? Había
Otra figura que también al gobierno le molestó durante toda la tramitación, que tenía que ver con esto de la legítima defensa privilegiada. Ellos decían que esto podía dar pie a algunos enfrentamientos incluso armados. Ya, eso creo que lo hemos debatido un poco más, pero respecto de esto, de que la figura quede así y que en el caso de las tomas no violentas, como se rotulan, no haya cárcel, ¿a qué lo atribuye usted? Yo lo atribuyo sinceramente, Carla, y con mucho respeto al gobierno, pero es lo que uno termina concluyendo. Durante toda la tramitación de los 3 años de este proyecto, y principalmente el último, el Partido Comunista y el Frente Amplio, pero principalmente el Partido Comunista, ha estado muy en desacuerdo. Ellos están muy vinculados a las agrupaciones que hoy día se están tomando terrenos. Incluso es más, nos propusieron que el catastro de campamentos se cerrara hasta el marzo del 2024 y estuvimos disponibles a que esas personas no estuvieran clasificadas como usurpadores. Y claro, pero lamentablemente esto va más allá. Hay una presión política muy grande del Partido Comunista, que nunca ha creído en la propiedad privada desde sus inicios de la historia. Y hoy día simplemente está presionando, esa es nuestra lectura, que el gobierno no acepte este proyecto y simplemente con todas las consecuencias que creo que va a tener en términos de que estamos viendo presupuesto, y esto con eso no es una amenaza, sino que de alguna manera hay señales políticas en tiempos especiales. Hoy día el país está complicado, la situación de violencia que generan los terrenos usurpados, principalmente con crimen organizado en ambas zonas que te estoy comentando, es muy grave y con muchas consecuencias nefastas. Entonces es difícil entender. Yo creo que es la izquierda más dura la que está hoy día colocando sus condiciones y no está aceptando que el gobierno vaya más allá. Y entonces uno se pregunta, en todas las otras leyes que hoy día están comprometidas, porque esta era una de ellas, de la agenda de seguridad, vamos a tener que bailar la música que nos coloca el Partido Comunista, porque si es así, la verdad es que no tendría ningún sentido seguir legislando ni trabajando en temas de seguridad, porque el gobierno quiere que todo siga igual y que de alguna manera quiere todo impune. Es lamentable y quiero reiterar algo que no he dicho en medios, pero que es importante. La situación de la economía es muy mala. La señal que está dando el gobierno a la inversión privada es muy mala también. O sea, cuando no se protege la inversión, la propiedad privada en un país, no hay Estado de Derecho y por lo tanto, ¿por qué voy a invertir aquí? Hoy día el mundo está globalizado y Chile está dando una señal muy errática que mucho recuerda a Maduro, ¿cierto?, cuando regalaba casas a los que no tenían. Esto es más o menos lo mismo y de alguna manera va a implicar un desánimo, por supuesto, de parte de nuestro sector respecto de cómo somos capaces de avanzar en una agenda que permita llegar a un país en donde no tengamos el nivel de crimen y violencia que estamos teniendo, y creo que es un grave error, pero lamentablemente el gobierno desde un principio planteó que no lo iba a apoyar, y obviamente yo reconozco que la legítima defensa privilegiada pudo ser algo que no estuviera en la ley, que se hubiera resguardado y se hubiera modificado antes. No hubo tampoco mucha conversación entre el gobierno y las comisiones y los autores del proyecto, eso hay que decirlo. Conversamos muchas veces, pero al final se hizo lo que el Partido Comunista quería, lamentablemente. Ya, y usted dice al pasar que no tendría sentido seguir legislando, poniéndose de acuerdo con el gobierno, si es que este va a ser el resultado de, dijo recién, bailar la música que pone el Partido Comunista. ¿A eso se refiere este nuevo trato al que se han referido también algunas personas desde su sector? No sé si usted misma ha acuñado esa misma frase, pero han dicho que esto condiciona o genera un nuevo trato con el gobierno. ¿Eso qué va a significar? ¿Que de aquí en adelante no se van a poder poner de acuerdo en materia de seguridad? ¿Que van a poner más condiciones? ¿Que van a condicionar el presupuesto? ¿En qué se traduce en la práctica? Yo espero que no, o sea, nosotros no queremos condicionar con el fin de que al gobierno le vaya mal. Nosotros hemos sido una oposición bastante responsable, pero evidentemente cuando tú ves que una legislación como esta tiene 150 años de historia, es muy antigua, cuando haces lo posible por llegar a acuerdo con el gobierno. Yo estuve en febrero, en tiempo de vacaciones en La Moneda, con el senador García, tratando de negociar una buena redacción de este proyecto. Y después nos hacen un veto, ya hace muchos años que no había un veto como este, en donde prácticamente se cambia el proyecto y se desnaturaliza. Evidentemente que uno piensa, ¿hasta qué punto vamos a llegar a acuerdo en muchas otras cosas? Espero que sí, por el bien de Chile, si nosotros no podemos ser irresponsables. Pero evidentemente vamos a revisar con detalle. Hoy día el presupuesto se plantea aumentarlo cuando hay muy pocas esperanzas de un aumento de crecimiento real, y por otro lado no se ha entregado todavía una agenda vinculada, ¿cierto?, a anticorrupción que hay en el Estado de Chile, que hoy día no tiene color político, sino que es algo que hemos dejado estar todos y que debiera haber ido en conjunto con un aumento de presupuesto. Entonces hay harto que conversar. Nosotros tenemos reuniones esta semana de toda la oposición en el Senado. Mañana tenemos una reunión para poder ponernos de acuerdo y ver cómo vamos a
o sea, ¿cuál es el punto de inflexión en esto? Y sobre todo, ¿cómo confiamos en el gobierno cuando finalmente hasta última hora no logramos acuerdos en temas tan trascendentes como seguridad? Yo le aseguro que así como está pasando en Argentina y en otros países de Latinoamérica, el tema más importante para las próximas elecciones va a ser el tema de seguridad, en la medida de que el gobierno no se ponga las pilas. Todavía tiene más de 2 años de trabajo y entienda que no estamos gobernando, o no estamos gobernando, incluyo con los partidos, digamos, con los legisladores para un partido, sino que tenemos que hacernos cargo del país. Ayer fallecieron alrededor de 5 o 6 personas, muchas vinculadas a crimen organizado. Entonces, ¿hasta cuándo dejamos que estas bandas, estas narcos se hagan cargo de la vida de la familia? Y esto de la usurpación no es un tema de propiedad, es un tema de que donde hayan grupos, digamos, violentos que se hagan cargo de un territorio, que lo vendan, entre comillas, va a significar que ellos van a imponer el orden y van a imponer su poder en ese territorio, con todas las consecuencias de venta de drogas, con prostitución y con todo lo que ya sabemos. Entonces, ¿cómo no cuidamos al país de esto? O sea, esto debió haber sido durísimo. Eso es lo que yo opino. Y entendiendo esa opinión, que es bien compartida dentro de su sector, ¿qué van a hacer respecto de este veto y qué van a hacer para intentar, me imagino, reponer el sentido original? ¿O ya aquí en el fondo va a ser básicamente el espíritu que va a tener la ley de usurpaciones, que es que finalmente las tomas transitorias o no violentas no tengan pena de cárcel? Mira, hoy día está estudiándose de parte de los abogados del presidente del Senado, en su rol, cierto, hoy día del presidente del Senado, pero también del sector nuestro, cómo es capaz, qué dice la norma, porque no es algo muy normal que ocurra esto, frente a la posibilidad de tipificar nuevamente el veto, de categorizarlo de otra manera, pero no lo sabemos, porque en estricto rigor es algo nuevo. Una alternativa es esa, que el presidente del Senado vuelva a tramitar este proyecto de otra manera, pero por otro lado también nosotros ya tenemos un análisis de cada una de las votaciones del veto, y esto ya lo vimos el fin de semana, lo estudiamos, y ver si es que tenemos los votos. No sabemos. Hoy día el presidente de la Cámara de Diputados ha dicho que no está de acuerdo con el cambio que se hizo en el proyecto. Él es una persona de la democracia cristiana. Es muy difícil que tengamos los votos, hay que decirlo, para poder revertir esta situación que hoy día nos plantea el gobierno, pero todo es posible. Hay que negociar, hay que trabajar desde el punto de vista político, cuáles son las alternativas que tenemos, y de lo contrario, como bien tú dices, nos vamos a tener que quedar con una ley que no tiene dientes, que en el fondo son muy pocas las usurpaciones que se van a poder categorizar de violentas, porque tendrías que estar tú en el predio, tú en la casa, y tú comprenderás que en la zona norte, sobre todo, y zona central, nadie va a estar instalado ahí, parado, digamos, en el predio, en el terreno que tiene de su propiedad, esperando que lo vayan a usurpar, y por lo tanto lo más probable es que no va a ser violenta, y van a pasar muchísimos años, si es que es nunca, la posibilidad de recuperarlo. O sea, yo creo que para cualquier civil enfrentarse a estas bandas organizadas es muy difícil, están altamente armadas, son muy bien organizadas, y nadie tiene los recursos para poder enfrentar esa situación, y por lo tanto esto lo que va a dar pie, en mi opinión, es a la toma con mayor fuerza de terrenos tanto en la zona sur como en la zona norte, porque lo que está diciendo el gobierno es que hoy día es chip libre y que en realidad este es un delito que no es tan complejo, y por lo tanto la propiedad privada queda en un estado, digamos, bien intermedio. Bien, pues le queremos agradecer a la senadora Carmen Gloria Aravena por habernos acompañado esta mañana. Que le vaya muy bien y que tenga un buen día. Igual tú, gracias. Nos vemos.